Filosofía, Arte y Tecnología, episodio 16. Hola, me alegra que estés aquí, en el episodio número 16 de Filosofía, Arte y Tecnología. Yo soy Elikia y el día de hoy estaremos platicando sobre Kant y sus aportaciones a la estética moderna, así como su concepción en torno a lo bello. En los dos episodios pasados, hemos estado abordando el tema de lo bello, dando brincos en el tiempo a fin de poder identificar cómo en cada momento histórico lo bello ha sido abordado desde diferentes enfoques. Sin embargo, se hace posible observar cierta continuidad. Y el día de hoy nos acompaña Ángel Octavio Álvarez Solís para platicarnos sobre Kant. Hola Ángel, bienvenido. ¿Te gustaría presentarte? Hola Marisol, sí, pues muchas gracias por la invitación y bueno, me presento, soy Ángel Álvarez, soy profesor de estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy mexicano, pero por ahora y en este momento resido en Santiago de Chile. Bueno, pues te va a tocar un reto bastante fuerte, que es hablar de Kant, ¿no? Porque Kant es uno de estos filósofos que está en todo. Estudies lo que estudies, siempre está metido Kant, siempre sale a colación, y en el mundo del arte y de la estética en particular, pues no es la excepción. De hecho, pues es uno de los pilares precisamente de esta disciplina. Entonces, ¿te gustaría platicarnos un poquito de él y de su teoría estética y su incursión precisamente en esta área? Claro que sí, y como dices, bueno, es una labor difícil, ¿verdad? Así que voy a tratar de ser lo más sintético y claro posible. Ojalá me funcione, porque Kant precisamente pues demanda mucha complejidad. Y justo yo empezaría por ahí en un poco como plantear de manera muy general, muy esquemática, como los tres libros más importantes de Kant, porque uno de esos libros, ¿verdad?, es sobre estética. Es decir, Kant es conocido por ser el autor, ¿no?, de la Crítica de la Razón Pura, un autor que escribe, o más bien publica este libro a los 56 años, o sea, eso implica que es un autor tardío. Después publica la Crítica de la Razón Práctica, que es una suerte de fundamentación de una teoría moral, y publica ya antes de, digamos, de morir, o sea, digamos, esos de sus escritos más tardíos, la Crítica del Juicio, o que también se conoce como la Crítica de la Facultad de Juzgar. Es muy importante señalar que Kant plantea la discusión sobre la estética en una especie de diálogo que tiene precisamente por un lado con la moral. O sea, él tiene que responder a algunos problemas que no están resueltos por la ética, pero también con un diálogo de un personaje muy importante para la cultura alemana del siglo XVIII, que es Alexander Baumgarten. ¿Quién era este señor? Bueno, este señor fue una especie como de mentor en Kant, una especie como de profesor que le iba planteando problemas, que en la época en la que Kant escribió su Crítica del Juicio, este tercer libro de la estética kantiana, intentó hacer una ciencia de la sensibilidad. De hecho, le debemos a este señor, a Baumgarten, la idea de que la estética puede ser convertida en una ciencia, que implicaría poder pensar la racionalidad de la sensibilidad, ¿no? ¿Cuáles son la parte racional del mundo sensible? Esto a Kant le iba a generar muchos problemas, y su teoría estética precisamente va a tratar de responder de que hay un elemento no racional, pero no por tanto irracional en la estética. Entonces, por ahí podríamos comenzar. Kant es quizá el filósofo moderno más importante en que trata de fundamentar la estética como una disciplina autónoma de la moral, autónoma de la epistemología, autónoma de incluso la metafísica. ¿Qué significa eso? Que Kant quiere pensar el concepto de la belleza, que es uno de los conceptos fundamentales de la historia de la estética en general, desde los griegos lo sabemos hasta prácticamente finales del siglo XIX. Quiere fundamentar un concepto de estética que no tenga una especie de contaminación de otras áreas, sino que sea solo estética, y que la estética sea un campo precisamente autónomo, libre de contaminaciones institucionales, políticas, morales, éticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hace una especie de giro, ¿verdad?, una especie de valoración a que en ese momento la estética se había planteado como teoría del gusto o una teoría de las artes, es decir, qué significa tener buen gusto, ¿no?, que era una discusión que tenían los ilustrados, o una teoría normativa de las artes, cómo debemos saber que un arte es bello o no es bello. Kant cree que no es una forma adecuada de plantear el problema,
y más bien considera que en lugar de hablar del gusto, ¿verdad?, habría que pensar la estética en términos de juicio. Y por eso su crítica se llama la crítica del juicio, porque cuando pensamos obras artísticas o pensamos la belleza, estamos juzgando ese tipo de obras y ese tipo de objetos. Entabla entonces la posibilidad de crear un juicio de gusto, y algo que me interesa a mí mucho en Kant es cómo establece que este juicio parte de lo subjetivo, que quizá es una aportación bastante interesante, el hecho de pensar la subjetividad, en relacionarlo también con la sensibilidad, también vincularlo con la idea de la razón, el entendimiento. Entonces es interesante lo que puede lograr el arte, o en este caso particular podríamos hablar de la belleza o lo bello. En este sentido, ¿qué estaría entendiendo Kant por lo bello? Fíjate que esa es una de las preguntas que se hace Kant acerca de cuándo sabemos que estamos en condiciones de percepción de lo bello. Y justo como ya anticipaste un poco, la filosofía siempre se ha planteado el problema de lo universal, ¿no? ¿Cómo sabemos que algo vale para todos? Entonces, ¿cómo sé que yo un objeto, ¿verdad?, un objeto o una obra es bella para cualquier espectador o espectadora? Y desde Aristóteles, pues hay como una especie de condena de que las obras de arte, ¿verdad?, pensamos en la poética, como son singulares, no pueden ser universales. Por lo tanto, sería una belleza relativa, ¿no?, una belleza que depende del espectador. Es decir, esta famosa frase que tenemos en México de el gusto se rompe en géneros. Es decir, había tantas formas de belleza como espectadores posibles. Bueno, ahí es donde Kant, al transportar el elemento al caso del juicio, ¿verdad?, lo bello para Kant sería, dicho de una manera muy simple, aquello que puede ser pensado o juzgado desinteresadamente, aquello que no tiene un fin, aquello que no busca una utilidad inmediata. Hoy día que vivimos en una sociedad altamente tecnologizada y altamente productivista y demás, plantear en términos de que la belleza es lo no útil, lo no práctico, lo que no trae renta, lo que no puede traer dinero, pues parece una locura. Pero justo las cuestiones más importantes de la vida son las partes que no pueden ser calculadas, y esas partes reciben el nombre de belleza. Entonces, en un primer concepto, ¿verdad?, Kant entendería la belleza como aquel juicio que puede tener un sujeto donde una pieza, una obra o una acción no tiene ningún fin, sino que es un fin en sí mismo, ¿verdad?, que tiene un valor con independencia de todo lo demás. Pero habría una segunda definición, que es el Kant que a mí me gusta, que es el Kant menos teórico, que es el Kant plantea una teoría de las artes, y ahí, digamos, hay un libro fundamental de él que se llama Observaciones sobre lo bello y lo sublime, que precisamente él va como documentando varios tipos de belleza según la época, desde cómo comer, cómo vestirse, la manera de respirar. O sea, es un Kant no tan serio, tan aburrido como nos lo han presentado en la historia de la filosofía, y ahí plantea que precisamente la belleza tiene que ver con algo que él llama la unidad entre el bien y la belleza. Es decir, que hay una especie de acoplamiento, ¿verdad?, acoplamiento entre algunos objetos que tienen una cualidad de transformar nuestra propia vida y al mismo tiempo de producir mayor libertad. ¿Qué significa eso? Que el arte que está en condiciones de decirse auténticamente universal y demás, es un arte que nos genera mayores prácticas de libertad. Entonces, ese Kant me interesa porque la obra de arte, en este caso, es un tipo de objeto que hay en el mundo que incrementa nuestra libertad, que incrementa nuestra agencia moral, que nos permite transformarnos. Y eso es fundamental porque los lectores de Kant de su época, pienso por ejemplo en Schiller, pues va a plantear que hay una educación estética para la emancipación humana, ¿no? O sea, que la única forma de ser más sensibles frente a las otras, frente a los otros, es por medio de la educación de los sentidos y por medio de la educación de las artes. Y esa es una idea totalmente kantiana. Entonces, ese segundo concepto de belleza más pragmático es quizá que, de ese Kant que también vale la pena como plantearlo, ¿no? Y qué interesante, porque también de alguna manera cuando Kant piensa en su noción de belleza, está también muy vinculado con la noción de naturaleza, ¿no? Porque también, pues él era un filósofo que gustaba salir a la naturaleza, a caminar, a reflexionar, ¿no? Ahí era donde lo ocupaba gran parte de su pensamiento filosófico. Y entonces, en este sentido, ¿cómo podríamos vincular la noción de naturaleza con la de belleza? Podríamos decir que para Kant
la belleza tendría como modelo la naturaleza o cómo lo podríamos estructurar. Sí, de hecho es una manera correcta de plantearlo, creo yo, porque la época en la que Kant está pensando la belleza, el paradigma, el modelo, lo que se tiene en mente es el paisaje. O sea, pensemos que en aquel momento es muy famoso este cuadro que siempre se ilustra Hölderlin del pensador solitario, que precisamente la idea del paisaje es que hay un elemento, por un lado, objetivo, o sea, el paisaje no le pertenece a ningún espectador, y sin embargo, cada espectador hace posible que exista el paisaje. Es decir, el paisaje necesita de la mirada humana, la naturaleza necesita ser observada. Y entonces Kant, cuando plantea que hay una relación muy estrecha entre la naturaleza y la belleza, pero también entre la naturaleza y lo sublime, entonces lo que está planteando Kant es que, dadas determinadas condiciones de pensamiento, la naturaleza es precisamente lo bello en sí, lo que no necesita de una elaboración de nosotros los seres humanos para decir, mira, esto es bello, ¿no? Entonces el ejemplo clásico son las olas del mar, ¿no? Que mientras las olas del mar son sublimes porque nos conducen al reino de la interioridad, nos vuelven más profundos, por ejemplo, nos hacen pensar en nuestra propia vida y demás, un árbol, una flor, ¿verdad? Esas formas de la naturaleza nos llevan a la belleza, precisamente, o a lo bello, mejor dicho, que precisamente tiene que ver con encontrar la armonía en el mundo, ¿no? Entonces, el concepto de naturaleza en Kant recuerda mucho a la idea estoica de la armonía de precisamente en este caso, de los elementos naturales. O sea, recordemos que hay como dos grandes términos griegos que en Kant se absorben por completo. Por un lado, el de simetría, ¿no? Una cosa es bella cuando es simétrica, y eso, por ejemplo, en las artes escultóricas, en la pintura es fundamental. Y por otro lado, la armonía, que la música es como el lugar idóneo donde se despliega. Lo interesante es que Kant las une. O sea, la naturaleza es armónica y simétrica. Y eso no está, eso es la parte complicada de Kant, y eso no está en la naturaleza. Es algo que el juicio detecta, es algo que el entendimiento humano le otorga. O sea, la razón humana tiene la capacidad de encontrar la armonía y en este caso la simetría de la naturaleza, pero estos elementos no pertenecen a la naturaleza. Ese es el gran problema kantiano, que está bien difícil de explicar. Claro, y además es interesantísimo porque tiene que ver entonces con esta construcción de proporción áurea, que justamente trata de encontrar esa armonía de la naturaleza y que también ha servido para construir el canon del arte clásico. Y en este sentido, bueno, veíamos que pareciera que desde épocas muy antiguas la idea de belleza y la idea de bien se han asociado. Y quizá por ello esta cuestión de expresar siempre valores positivos, valores de vida, pero que también llevó a ocultar la otra parte de la vida, ¿no? Los valores negativos, digamos que todo esto asociado con lo feo, con lo trágico, con el dolor, con el sufrimiento. Entonces, sobre esto, ¿qué nos podrías contar? De alguna manera, estas pulsiones negativas estarían vinculadas a la noción de lo sublime. Fíjate que es bueno que lo plantees así, porque la estética kantiana, dicho de una manera muy abrupta, es una estética muy clásica. Los valores que él reconoce como un hombre de su tiempo, es decir, alguien que, ojo, nunca salió de su ciudad, Königsberg, que tenía un gran conocimiento de obras artísticas que nunca pudo percibir directamente, que todo era mediado por los libros, y que se sabía, por ejemplo, partes del Museo del Louvre que en ese momento se está creando, y él ya tenía noticia del Museo del Louvre. O sea, eso es espectacular por un lado del Kant, pero por otro lado muy pobre, porque no tenía experiencias estéticas directas, hacen que Kant sea un pensador que retoma precisamente el espíritu clásico. Como buen alemán, pues todo lo que no se asemeja a ese canon de precisamente las artes en su modo clásico, en este modo de recuperar los valores grecolatinos como la forma de medición de la belleza occidental, le parecerían estéticas inferiores, estéticas desviadas, infraestéticas, o de pronto incluso formas que atentarían precisamente contra la belleza. Entonces quedan excluidas la fealdad, quedan excluidas lo trágico, no tanto, porque eso se aproxima por lo sublime, ya se voy. Pero por ejemplo lo siniestro, lo horroroso, lo asqueroso, todo eso serían parte de estéticas que hasta el siglo XX van a ser recuperadas. Pero en Kant son todavía unas formas de belleza clásica. Y eso nos lleva a que también el propio Kant, cuando está elaborando su teoría, sobre todo del juicio estético, de lo que él llama la belleza
libre, la belleza adherente, que es como una distinción clásica que él tiene, que él plantea que hay un modo de lo sublime que es lo colosal, por ejemplo. Y lo colosal es lo que no tiene medida, ¿no? Dice Kant. Pero cuando lo plantea en términos estéticos, Kant está planteando ya en pleno siglo XVIII que hay formas de la belleza desmesuradas, colosales, es decir, que no tienen medida. Y por lo tanto que aunque no sean clásicas, siguen siendo bellas. Entonces Kant anticipa una posibilidad de una belleza horrorosa, monstruosa, que sería la colosal, pero no la elabora, justo porque tiene un prejuicio clásico ilustrado en ello. Entonces, ¿cuál es el arte valioso para Kant? El arte edificante, el arte que favorece la moralidad humana, pero la fealdad, lo repugnante, lo siniestro no favorece, al contrario, como tú le llamas, son pulsiones que muestran nuestro lado oscuro, el dark side de la humanidad, ¿no? Y a ese siempre le tememos. Entonces serán hasta que lleguen los románticos los que van a empezar a mostrar las partes oscuras del alma, ¿no? Pienso en un Werther, en Goethe, o pienso en Kleist, un romántico alemán, donde su mayor gesto estético es aventarse al río después de dispararle a su pareja. O sea, es ya el máximo de expresión del romanticismo alemán, pero es totalmente un modo ya antikantiano. Pero es interesantísimo que Kant, por un lado, puede ser leído muy clásico, pero también puede ser leído como una suerte como de origen del pensamiento estético romántico, que esa cosa la va a ver Hegel también, ¿no? Esto que comentas de Kant, que realmente tuvo muy pocas experiencias estéticas en su vida, es bastante fuerte, porque se convierte en un pilar precisamente de la estética, y que él no haya tenido esta experiencia, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Su pensamiento logró trascender muchísimo, y creo que esto es lo que vale la pena de él, y que es importante porque se ha convertido un referente para entender parte de la teoría del arte del pasado, pero también es un parteaguas porque de ahí se establece como un paradigma para entonces entender, cuestionar y criticar el arte que va a seguir desarrollándose adelante, precisamente a partir de la ruptura que se inicia muy, muy sutil ahí con el romanticismo. Que hay cambios visuales importantes, cambios en la forma en que el artista mismo comenzaba a producir de una manera más espontánea, y sobre todo este acercamiento a la naturaleza, precisamente a lo colosal, aunque bueno, pues todavía con cierto apego hacia el canon. Entonces, bueno, sobre esto, ¿qué te gustaría concluir con este tema? Yo concluiría, Marisol, que Kant es quizá el último gran intento de fundamentar racionalmente la estética. Y que ese último gran intento, que por un lado es asombroso, también es un ejemplo triste, porque nos da la lección de precisamente que no todo lo puede la razón. Y aunque la razón trate de orientar a los sentidos, porque al final de cuentas Kant es un lector de Hume, para el cual la razón debe de gobernar los sentidos, ¿no? Debe de orientarlos hacia un buen camino, pues Kant en ese sentido se vuelve un teórico del canon de las artes, teórico normativo de las artes, de cómo debe ser la belleza. Entonces, lo que yo concluiría es que es ese último, si lo podemos leer así, gran intento de pensar la racionalidad estética en términos macro, pero también puede ser leído como el primer fracaso de la razón, de que la razón no lo puede todo y que por lo tanto necesitamos también de las artes, necesitamos de los sentidos, justo para conocer y absorber el mundo. Y yo concluiría con justo una crítica que le hace un poeta, Paul Valéry. En 1904 lo invitan a la Academia Francesa a que ofrezca un discurso sobre la estética, y él está pensando obviamente en Kant, y dice que Kant lo que hace es una filosofía del arte, y que la filosofía del arte que hacen los filósofos es todo menos artística. Y además de que no es artística, en el fondo es estética, y la estética, dice Valéry, es un intento imposible, ¿verdad?, de fundamentar algo que no puede ser fundamentado. Que lo interesante, dice él, es una filosofía del arte hecha por artistas, que sean los propios creadores los que teoricen y conceptualicen
la obra de arte. No que vengan estos señores llamados filósofos o filósofas a decirnos qué debe ser el arte cuando no se han ensuciado, cuando no han tocado materiales, cuando no han construido poemas, cuando no han tenido esa experiencia, en este caso con el mundo. Entonces me gusta mucho lo que dice Valerie, porque dice, estamos en el siglo XX justo a tiempo de hacer una estética de artistas, para artistas y por artistas, y no una estética de filósofos que lo único que se queda precisamente son en conceptos sin vida, ¿no? Entonces ahí el concepto de vida es precisamente lo que concluye Valerie. Entonces me gusta mucho Kant, pero al mismo tiempo me gusta pensarlo trágicamente, ¿no? Como esta necesidad que tiene de pensar que todo lo puede la razón, y solo recordar que hay una obra preciosa de Thomas de Quincy que se llama Los últimos días de Kant, donde precisamente señala que además de morir de una enfermedad horrible, vomitando todo el tiempo, el único compañero era su mayordomo, y que sus últimos diálogos más racionales, ¿no? El gran Kant, que es como el ejemplo de racionalidad, termina sus últimos días precisamente discutiendo de estética, de arte con su mayordomo. O sea, eso me gusta más en ese Kant, que nos lo imaginábamos muriendo, escribiendo las cosas más sesudas, y no, muere planteando sobre temas estéticos. Y solo un dato más que sí quisiera como señalar, que contra esta imagen fría de Kant, hay también, sobre todo en sus biografías, muchas anécdotas de Kant que sabía, por ejemplo, de moda, que sabía de tipos de tela, y de hecho una vez, además de que sabía mucho de vinos, le encantaba el vino español, había un momento donde uno de sus grandes discípulos lo visita en casa, y Kant lo reprende por llevar un abrigo que no está a la moda, y le dice que además de no tener el corte y no tener el color adecuado para la época, le recomendaba traer otro abrigo. Y esto le sorprende mucho a su estudiante, porque no se imaginó que el viejo Kant fuera tan quisquilloso y cuidadoso con la ropa, y precisamente la siguiente sesión llega con este abrigo y Kant lo recibe y lo pone en la mesa principal. Entonces es interesantísimo que tenemos una imagen del Kant racional, pero incluso coleccionaba revistas que apenas estaban surgiendo en ese momento sobre vestimenta, sobre cigarrillos, es decir, todo un cosmopolita, y no es casual que haya pensado mucho eso, ¿no? Fíjate que no me hubiera esperado yo tampoco esto de Kant, pero me parece muy pertinente tu comentario, sobre todo porque esto nos conecta con el tema del siguiente episodio, que es donde te pido nos acompañes para que nos platiques un poco sobre tu libro, sobre filosofía de la apariencia. Me parece muy interesante pues también plantearlo en estos términos, y sobre todo partiendo justamente de la reflexión filosófica. Entonces, bueno, pues por el momento nos despedimos, y bueno, pues esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio para platicar un poquito más acerca de la filosofía de la apariencia, este libro de Ángel Octavio Solís. Entonces, bueno, nos despedimos por hoy.